Seminario del Saber Sabio y Saber Didáctico, y pues estamos muy contentos de que podamos nuevamente compartir el conocimiento, dialogarlo y divulgarlo en medios como ahora como Meet, y que se pueden compartir también por otras plataformas en redes sociales para que el conocimiento circule, ¿no? A nuestra sociedad, ¿no? Tanto nuestros estudiantes y nuestra sociedad en general. El Buró Internacional de Cultura, el Buró Cultural, perdón, de International Bureau of Cultural Capitals, el gobierno del estado de Zacatecas, a través de la Secretaría de Educación, en el marco de Zacatecas como capital americana de la cultura y el Centro de Actualización del Magisterio Zacatecas, a través de nuestro cuerpo académico, el CAMSAC 05, Estudios Históricos, Literarios y de Procesos Educativos, se complacen en recibirlos aquí nuevamente, en esta nueva edición, como les decía, y con un invitado de casa, un invitado de lujo que ha sido pieza fundamental en la construcción de la educación, no solo en el estado, sino en el país. Y bueno, antes de comenzar con la presentación de nuestro invitado, el maestro Honorio, quien aquí ya está con nosotros, quisiera ceder la palabra a nuestro líder académico, el doctor Salvador Lira Saucedo, para que nos dé un mensaje de bienvenida y también nos haga una exposición de motivos de este seminario. Adelante, doctor Salvador, muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor David. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. En principio quiero expresarles el más sincero saludo por parte de nuestra directora, la maestra Nancy Villalobos Durán, directora del Centro de Actualización del Magisterio Zacatecas, quien por motivos de agenda no pudo estar presente de manera virtual en esta sesión del seminario El Saber Sabio. Y bueno, con ello damos en este pie, pues damos esta cordial bienvenida a todos ustedes, a, como ya lo decía el doctor David Castañeda, a esta nueva, pues casi la queremos llamar así, temporada del Seminario Permanente Internacional de Investigación, El Saber Sabio y el Saber Didáctico, que si bien ha nacido en el seno del cuerpo académico CAMSAC CA 05, Estudios Históricos, Literarios y de Procesos Educativos, lo cierto es que ha tenido a bien, en principio, tener pues esta mira de vinculación con todos los diferentes actores académicos, culturales, sociales, políticos, entre muchos otros más, que se vinculan pues en los diferentes procesos del saber. Y que con ello, si bien en una primera temporada habíamos pensado que este seminario sería simple y sencillamente un espacio de reflexión de los propios proyectos académicos e investigativos, lo cierto es que con el paso de los años, porque ya con ello estaremos cumpliendo, el cuerpo académico este mes cumple 3 años de creación, se ha convertido pues en un espacio de carácter internacional en donde pues se han relacionado diferentes personalidades en torno a saberes específicos y al propio saber didáctico. Para nosotros es un grato honor pues tenerlos en esta tercera edición y que pues para este semestre la temática central de reflexión irá encaminada en torno a la reflexión del primer centenario, perdón, de la Secretaría de Educación Pública, y con ello los diferentes devenires, procesos y acciones que se ha gestado a través, vamos así decirlo, desde esta proyección vertical de carácter federal, pero que ha tenido en este caso sus momentos de apropiación, por supuesto, de debate, de diálogos, de postura respecto a las diferentes entidades y, como no, hablar también del contexto específico nuestro, el de Zacatecas. A su vez, en esta reflexión, nosotros entendemos que con la creación de la Secretaría de Educación Pública se dio a la par una apertura generacional en torno no solamente a los libros de texto en lo general, sino sobre todo
a una consideración en torno a mundos editoriales, librescos, porque no hay que olvidar que la propia Secretaría de Educación Pública es quizá el resultado de la primera generación que reflexionó ya en un espacio, ya en este caso denominado como parte de la Universidad Autónoma Nacional de México, ¿no? Fundada justamente a principios de siglo con el primer mandatario Justo Sierra. En este sentido, por eso mismo también estaremos dialogando en esta temporada de este seminario en torno a estos procesos librescos, a esta producción comercial, a esta producción gratuita, vámoslo así, que en este caso es amoldada por los diferentes procesos ciudadanos y que pues evidentemente han gestado una serie de difusiones hasta la fecha siempre en miras en torno a la consolidación de una idea de un ciudadano, ¿no? Y que estos elementos son las características que siempre se deslindan y que las podemos visibilizar específicamente en los perfiles de egreso de los planes y programas de estudio, tanto de educación básica como de media superior y superior. Sin más, les damos nuevamente la más cordial bienvenida. Para nosotros es un grato honor contar en este seminario con la presencia del maestro José Honorio Jiménez Contreras, una gran personalidad de la educación de la segunda mitad del siglo XX y por supuesto de este nuevo milenio, quien ha participado en una serie de acciones, puntos y devenires en torno pues a estas transformaciones que ha tenido sobre todo en esta última etapa y que ha sido por un lado parte, actor desde la docencia, pero también desde otras trincheras en este ejercicio docente. Mi más sincero reconocimiento y agradecimiento por su presencia, así como los de los diferentes expositores que tendremos a lo largo de este semestre, que sin duda alguna nos harán y nos permitirán reflexionar en torno de una serie de saberes, de puntos y sobre todo del papel que estamos jugando ahora como docentes investigadores en las instituciones de educación superior formadoras de docentes. Sin más, nuevamente bienvenidos, estamos muy complacidos y a nombre de este cuerpo académico integrado por el doctor David Castañeda, el doctor Jorge Luis Castañeda Rodríguez, el doctor Juan Manuel Muñoz Hurtado y un servidor, nuevamente les damos la más cordial bienvenida y aquí estamos a la orden para cualquier punto y situación. Gracias, enhorabuena, doctor David, por favor, tiene la palabra. Muchas gracias, doctor. También me sumo a esta bienvenida por parte de mis compañeros, el doctor Jorge Luis Castañeda Rodríguez y bueno, el doctor Salvador Díaz Saucedo. Me voy a permitir presentar a nuestro honorable invitado, nuestro ponente del día de hoy, que nos va a compartir una experiencia, su experiencia en la educación, con un tema titulado La educación en Zacatecas entre los siglos XX y XXI, una perspectiva biográfica. Nuestro invitado, el maestro Honorio, me voy a permitir leer parte de su larga trayectoria. Ha sido profesor de educación primaria en la Escuela Normal Rural General Matías Ramos Santos de San Marcos, Loreto, de 1976 a 1980, licenciado en Psicología Educativa por la Escuela Normal Superior Federal José Santos Valdés de Aguascalientes, del 1981 a 1986. También tiene una especialidad en Teoría Educativa y Modelos Pedagógicos por la Universidad Pedagógica Nacional. Tiene también una maestría, participa en la maestría en la Intervención para el Desarrollo Educativo, aquí en el Centro de Actualización del Magisterio Zacatecas. Como ya lo mencioné, ha sido profesor de educación primaria, ha sido asesor de la propuesta para la adquisición de lectoescritura de 1989 a 1990, también consultor capacitador de la propuesta para la adquisición de la lectoescritura y la matemática, auxiliar operativo en la propuesta para la adquisición de la lectoescritura en la matemática, asesor técnico de la Secretaría de Educación de Cultura de 1993 a 1999 con funciones de orientación, asesoría y capacitación a docentes de educación básica. También ha sido coordinador operativo del programa de actualización del maestro en el 93,
coordinadora estatal del Plan de Actividades de Apoyo a la Educación Primaria entre 1994, 95, 96 y 97. También ha sido asesor de las unidades lúdicas del área infantil del Instituto Zacatecano de Cultura Ramón López Velarde. Ha sido profesor de educación normal del Centro de Actualización del Magisterio, coordinador académico del Centro de Actualización del Magisterio. También ha sido director de esta institución, del Centro de Actualización del Magisterio, entre 2015 y 2010. Ha sido director de formación docente de la Secretaría de Educación de Zacatecas de 2010 a 2018 y subsecretario académico de la Secretaría de Educación de Zacatecas. Como lo han podido escuchar, pues tiene una vasta experiencia en nuestro maestro José Honorio Jiménez. Sin más, le doy la palabra a usted, maestro. Bienvenido y muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, maestro David. Muchas gracias, maestro Salvador, y a su cuerpo académico por la invitación. Espero que, bueno, cumplir con las expectativas, ¿no? El asunto del día de hoy es un tema, pues no complicado, pero muy extenso. Hablar del proceso educativo de siglo XX al siglo XXI implica hablar de muchas cosas. Ojalá y que se cumpla con sus expectativas. Dar la bienvenida a los que nos escuchan, a los que están presentes, y agradecerles su paciencia. Para iniciar, haré un muy breve recorrido respecto de lo que ocurrió en México, en el México de la última década del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX. Estamos hablando de que cuando hablamos de la educación en México, en Zacatecas, pues tenemos que revisar, ¿no? Tenemos que revisar algunas cosas que tienen que ver con la historia, precisamente con la historia de lo educativo en Zacatecas. Para iniciar, yo hablaré un poquito, muy poquito, respecto de lo que ocurría en el México de antes de la Revolución, ¿no? ¿Qué ocurría en México respecto de la educación, sobre todo en 1890, 1895? Destacan dos figuras por sus aportaciones, lo acaba de mencionar perfectamente Salvador, el maestro Gabino Barreda y el maestro Justo Sierra Méndez. Ambos trabajan una postura educativa que tiene que ver con el positivismo, ¿no? Un positivismo derivado de la filosofía de Augusto Comte y tratan de impulsar un sistema de educación primaria en un país con muchas carencias, ¿no? Con muchas necesidades. Sin embargo, bueno, en una de las frases de Gabino podríamos encerrar muy bien su intención, ¿no? Él decía que, o más bien su lema era amor, orden y progreso. Cuando estamos hablando de positivismo, estamos hablando de una situación muy atenta al método científico, ¿no? Muy atenta a la comprobación de lo que estoy diciendo. Gabino Barreda y Justo Sierra, desafortunadamente, estaban en el proceso de cuando llegó el movimiento revolucionario al país. Y ese movimiento revolucionario de pronto, bueno, pues detuvo un poquito la situación, ¿no? Sin embargo, la situación de México, la situación de la República en ese momento, pues continúa. Y continúa con todas las vicisitudes, con todos los problemas que ustedes quieren. Voy a tratar de identificar algunas etapas del proceso hasta el siglo XXI. Muy someramente, porque me gustaría enfatizar 3 o 4 cosas que tienen que ver con la mitad del siglo, la última mitad del siglo XX. Y ahorita vamos por qué. Cuando se crea la Secretaría de Educación Pública en 1921, y que a su cargo estuvo José Vasconcelos, obviamente había una intención, ¿no? Y la intención básicamente era pues, ordenar el país en términos de lo educativo, en términos de consolidar una homogeneidad dentro de la enseñanza y naturalmente con ello lograr
la estabilidad, no nada más política, sino social, y la estabilidad de orden económico. Cuando se crea la Secretaría de Educación Pública, Vasconcelos, naturalmente una persona extraordinaria, extraordinariamente culta, con una visión un tanto, ¿qué les diré?, europeizante, pero bueno, al final una idea muy firme de lo que quería con México, con la Secretaría de Educación. Él pretendía que este país se redimiera a nivel mundial, a nivel internacional, a través de la cultura. Él hizo muchas acciones en pro de ello. Prueba de ello son algunos de sus textos más conocidos, al menos 2 de los que publicó en su transición en la Secretaría, Lecturas Clásicas para Niños. La idea de Vasconcelos era llevar la cultura clásica a la población. Sin embargo, había un problema. Desde un punto de vista, había un problema en el siguiente tenor, ¿no? ¿Cómo llevar la lectura a una población que difícilmente sabía leer y escribir? Se encontraba en una situación complicada, ¿no? ¿Cómo llegar hacia allá? Para ello, cuando ocurre tal situación, Vasconcelos, de una manera que es de natural, crea al menos 2 escenarios, o se crean al menos 2 escenarios en el país muy, muy importantes y que después platicaremos con ellos. Bueno, en este momento pudiéramos decir, uno eran las misiones culturales que quizás muchos de nosotros no tenemos idea de lo que eran. Sin embargo, la misión cultural tenía precisamente de ser el puente, ¿no?, entre la política educativa de la Secretaría de Educación con la característica cultural del pueblo, del común de la población. No podía estar separado la política educativa de las características de vida de los habitantes de México. Y las misiones culturales tenían en parte esa misión, ¿no? Esa misión de llegar no nada más al proceso educativo, sino generar también asuntos que tienen que ver con las artes y oficios de aquel momento, ¿no? La idea no era nada más llegar a los alumnos, sino también a los profesores y a los padres de familia. De alguna manera la misión cultural iba a trabajar asuntos que tenían que ver con eso, con las artes y con los oficios, en la idea de que se atacara de raíz, vamos, de raíz, entre comillas, una situación que a México le urgía en ese momento, ¿no? Iniciar un proceso de tecnificación, un proceso de desarrollo, de tal manera que se pudiera equiparar con otros órdenes internacionales. Con las misiones culturales, naturalmente surge la figura de un profesional en ese momento, ¿qué les diré? Un profesional espontáneo, un profesional que se generó producto de la necesidad. Y bueno, ese profesional, todos lo conocemos, ¿no? Todos hemos escuchado hablar de lo que es el maestro rural. El maestro rural viene a ser la continuidad de lo que son las misiones culturales. El maestro rural empieza a generar algo que hasta este momento del siglo XXI creo que nos caracteriza a los profesores, ¿no? Hay algo en el maestro rural, hay algo en la profesión de ser maestro que no necesariamente viene de la formación, sino de la experiencia. Y la experiencia impacta en otra situación personal del maestro rural. El maestro rural genera para sí un sentimiento nacionalista muy fuerte, un sentimiento que va más allá incluso de sus necesidades particulares, de tal manera que las misiones culturales y el maestro rural empiezan a destacar como el gran puente entre la Secretaría de Educación Pública y las grandes poblaciones rurales de México. Recordemos que en aquel tiempo el México rural pues era más rural que urbano. El maestro rural no se dedicaba exclusivamente a enseñar en las aulas cuando las tenía, porque muchas veces no tenía aulas. Lo hacía, en el mejor de los casos, bajo un techo,
elaborado por la misma comunidad o por el mismo profesor. El maestro rural de pronto genera una idea en la sociedad rural respecto de un transformador, no nada más de la escuela, sino del grupo social, y se convierte en el líder político de las comunidades rurales. El maestro rural de pronto se convierte en el hacedor de muchas situaciones prácticas que tienen que ver con las diferentes comunidades. De tal manera que poco a poco, después de la Secretaría de Educación Pública con Vasconcelos, se va afianzando la situación de la misión cultural y del maestro rural al punto que llegan a ser un modelo al extranjero, ¿no? Sobre todo el trabajo de Rafael Ramírez. Su trabajo es tan consistente que persiste y con el tiempo se va transformando y se fortalece con la creación de las escuelas normales rurales, que después ocurrió, ¿no? Después de la Secretaría, con el paso ya de secretarios de Educación como Moisés Sanz, que siguió después de Vasconcelos en ciertas situaciones, ellos dos, Vasconcelos y Sáenz, sientan las bases primarias de lo que es ahora el sistema educativo de México. Después de la Secretaría del 21, más o menos al 40, se genera esa parte, ese sentimiento de que el profesor rural es el motor del sistema educativo en el país. Sin embargo, el país pues no se detiene, tiene ciertas necesidades y circunstancias de orden social, de orden político, de orden tecnológico, que le obligan a repensar lo educativo, que le obligan a recrear nuevas estrategias y políticas educativas, de tal manera que llegando a los 40 se genera una nueva propuesta educativa, con todos los vericuetos y con todas las dificultades del mundo. Me estoy refiriendo a la educación socialista. De pronto aparece esa parte, no nada más en la vida real, también en el artículo 3, y de esa manera se genera la percepción de igualdad en el pueblo de México. Sin embargo, ocurren situaciones de pronto contradictorias, ¿no? Una educación socialista para un sistema de producción capitalista, vamos llamándole de esa manera. La educación socialista, al cargo de Lázaro Cárdenas, de pronto, bueno, desaparece, pero siguen las necesidades y aparecen otros autores, otros presidentes que intentan recuperar algunas formas para reformar lo educativo. Llega el segundo periodo de 50 años del siglo XX y hay algo que todo mundo quizás no esperábamos, ¿no? O no se esperaba en ese momento, la explosión demográfica. De pronto los problemas educativos se expanden de tal manera que se convierte en un asunto pues, prioritario, ¿no? De primer nivel. ¿Qué hacer para atender a toda la población? ¿Y qué hacer para que esa atención educativa tenga los efectos que requiere el país en términos de formación de ciudadanos? Esa partecita ya le tocó a Jaime Torres Bodet, ya le tocó a algunos presidentes como Miguel Alemán, Adolfo Ruiz Cortines, trabajar en asuntos donde, observando la necesidad del país, se requiere que haya una nueva formación de profesores. Sin embargo, la explosión demográfica obliga a tomar decisiones en de entre el 40 y 53, 54, en el sentido de, ¿y cómo le hacemos, no? Para resolver el asunto de la formación de profesores. Recordemos que hasta esa fecha, muchos de nuestros maestros eran improvisados. Muchos de nuestros maestros habían ingresado al servicio de enseñanza porque habían hecho 4º año de primaria, 5º año de primaria, 6º año de primaria, pero eran muy pocos los maestros que habían egresado de las pocas escuelas normales que en ese momento había. Esa explosión demográfica hace que Torres Bodet vaya preparando una situación o vaya reflexionando sobre una situación que tendrá que ver después con lo que para mi gusto
para mi opinión, es uno de los grandes éxitos del sistema educativo en México. Ese gran éxito del sistema educativo en México tiene que ver con la respuesta precisamente a dos cosas. Uno, a la atención de la población en edad de educación primaria. Y dos, la recuperación de la pedagogía, de la didáctica dentro de la reforma educativa. Esa gran reforma que llegó después de los 50 y que se prepara ya en los periodos de Adolfo Ruiz y de Adolfo López Mateos, con Adolfo López Mateos se concreta, ¿no? Se le conoce como plan de 11 años. Creo, desde mi punto de vista, que es uno de los grandes éxitos del sistema educativo por lo siguiente. Definitivamente, los periodos anteriores de reforma, con el nombre que se le haya conocido, fueron cortos y a veces parecían no continuos, a veces parecían anárquicos incluso, ¿no? Pero de pronto, en el periodo de Adolfo López Mateos, siendo secretario Torres Bodet, se genera ese plan, esa reforma de 11 años. Y en ese plan de 11 años suceden cosas interesantes, ¿no? La más interesante es esta. Se planea para un periodo prolongado de tiempo. Ya no se planea para un sexenio, sino se planea para un periodo prolongado donde abarca, al parecer, 5 años con Adolfo López Mateos y 6 años con Gustavo Díaz Ordaz. Esa partecita es interesante porque no nada más fue un proyecto a largo plazo, sino que toma una decisión muy, muy interesante, ¿no? Hace homogénea la enseñanza a través de un instrumento que se llama libro de texto. Y en ese plan aparece un libro, en el 60 aparece la primera edición, en 1962 aparece la segunda edición, son los libros que conocemos como los libros de la patria. Si los analizamos, vamos a encontrar con que quizás empíricamente en su interior van imbuidos no nada más los saberes académicos, los escolares, también van imbuidos de ciertos valores nacionalistas y de ciertos valores que tienen que ver con el cuidado personal del sujeto. Esa partecita es interesante. Si revisamos los libros de la patria, por ejemplo, del primer año, encontramos con que la lectura y la escritura son importantes, y la escritura tiene que ver no con la letra script, sino con la letra cursiva, por muchos conocidos como letra Palmer. Esa partecita era muy interesante y todos lo hemos visto en la gente que se educó en esa etapa, maneja perfectamente la escritura cursiva, ¿no? En esa época, el libro logró algo que no se había hecho, ¿no? ¿Qué logró? Hacer efectiva la igualdad en términos precisamente de recurso didáctico en toda la población infantil de educación primaria. Porque todos los chicos de primer grado tenían el mismo libro. Eran 2 libros. Todos los chicos de segundo grado de primaria, pues tenían sus libros, ¿no? Iguales. Igual en Chiapas, igual en Chihuahua. Ese plan, creo, desde mi punto de vista, que cumple no con un sueño, sino con muchos sueños. Pero el primero y más interesante era cumplir con esa idea de hacer, en términos de igualdad, no de equidad todavía, pero en términos de igualdad, los sistemas de enseñanza primaria. Otro de los sueños, desde mi gusto, desde mi reflexión, es que el plan de 11 años fortalece algo que no se había logrado, ¿no? Ni en el siglo XIX con las escuelas de primeras, segundas letras, ni con la escuela socialista, salvo con algunos detalles del maestro rural y de las misiones culturales. Se concreta algo que soñó Vasconcelos y que Vasconcelos quería que ocurriera, ¿no? Una identidad nacional. De pronto, el libro de texto, se ve como un elemento de identificación nacional, de identidad nacional. De pronto ese libro nos hace a todos mexicanos. De pronto ese libro nos da el derecho de opinar como maestros
que enseñamos en un país con una uniformidad en materiales didácticos, en recursos didácticos, conste, en recursos didácticos, no en estrategia de enseñanza. La estrategia de enseñanza ya era determinada exclusivamente por los docentes, que sin embargo aún seguían con el problema de que muchos docentes de esa época no eran profesores titulados. Para eso ya se había instaurado, si no mal recuerdo, con Miguel Alemán, la Gran Normal de Latinoamérica. La Gran Normal de Latinoamérica, a la que ustedes y yo conocemos en este momento como Centro de Actualización del Magisterio. En aquel momento no se llamaba así. En 1945 se genera el Instituto Federal de Capacitación del Magisterio y se generó con una intención precisamente, profesionalizar a los profesores que lo requerían, que en ese momento creo que eran la mayoría, ¿no? En 1958, 60, 62, aún se sigue trabajando el asunto de la profesionalización. Y en ese punto, en ese momento, el Instituto Federal de Capacitación del Magisterio cumplió con el cometido, cumple con el cometido de profesionalizar, lo sigue haciendo y va cambiando de su nombre, ¿no? Pero bueno, regresemos al plan de 11 años. Con el texto, con esos textos, les comento, desde mi punto de vista, se cumple ese gran sueño, ¿no? Una identidad nacional. Pero seguimos con un problema. Esa identidad nacional, ¿hacia dónde nos lleva? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue después de replantear, de hacer igual, de hacer, no equitativa, pero sí igual, la enseñanza? Pues sigue que la explosión demográfica no se detiene, continúa. Y se ve la necesidad de reconstituir a la educación normal, a la formación de profesores, en el sentido de que fueran los suficientes y los necesarios para el futuro. Y ese futuro, pues, ya se veía venir, ¿no? Cuando termina el plan de 11 años, que culminó abruptamente y culminó, ¿qué podemos decir? Quizás un poco, pues, salvaje, ¿no? Un poquito deteriorado el sistema educativo. Ocurre que en el 68 hay un movimiento nacional estudiantil. Y ese gran movimiento, que no nada más fue en México, pero bueno, nos referimos al de México, que generó muchas controversias. Mucha gente opinó, dijo, que el movimiento estudiantil del 68 era un movimiento político. Yo tengo mis dudas. Yo creo que más bien era un movimiento educativo. Un movimiento educativo al que aspiraban los jóvenes de educación superior, ¿no? Querían mayores posibilidades para su desarrollo. Pero bueno, cuando esto ocurre y se cambia de sexenio en 1970, el plan de 11 años ya no se le da continuidad y aparece un nuevo plan de estudios. Una nueva reforma educativa. Una reforma educativa que se plantea desde el gobierno de Luis Echeverría Álvarez. Recordemos que Luis Echeverría fue secretario de Gobernación en 1968 y de pronto hay otro gran movimiento, creo que cargado de un sentimiento de culpa, ¿no? De un sentimiento de culpa por lo que había ocurrido en 1968 y de pronto hay un cambio total, una reforma total. Si observamos los libros del plan de 11 años, estamos hablando de métodos onomatopéyicos para la enseñanza de la lectoescritura. Estamos hablando de métodos inductivos. Cuando llega la reforma del 72, cambia todo y desaparece el libro de la patria, el famoso libro de la patria. Después de 13 años, el libro desaparece y aparecen nuevos textos, ¿no? Aparecen nuevas áreas de trabajo y se reformula muchas situaciones, de tal manera que también la formación de profesores se y la reformulación de profesores en las escuelas normales, sobre todo en las escuelas urbanas y rurales, los maestros se empiezan a formar con el plan 1975 reestructurado.
El plan 1975 reestructurado es una reminiscencia, desde mi gusto, es una reminiscencia de lo que se pretendía con el maestro rural. ¿Por qué? En su diseño curricular, el plan de estudios 1975, aparece una currícula perfecta, es esta, ¿no? Sin embargo, aparecen áreas extracurriculares o cocurriculares, como se le llamaba en aquel tiempo, ¿no? ¿Qué significaban las áreas extracurriculares en la formación de un profesor? Bueno, significaba que de alguna forma esas áreas extracurriculares lo unían, lo vinculaban con la escuela rural. Vamos, ¿a qué voy? En esas actividades extracurriculares había talleres de conservación de alimentos, había talleres de costura, había talleres de dibujo, de carpintería, y esas situaciones se reflejaban, o más bien eran necesarias para el maestro rural, y había un porqué, ¿eh? Había un porqué. Se suponía que el maestro rural iba a trabajar en una comunidad rural. Al ir a una comunidad rural alejada, era muy lógico que de pronto no tuviera acceso a una alimentación familiar, que él tuviera que preparar sus alimentos, que él tuviera que reparar su ropa, ¿no? Esa partecita era parte de lo extracurricular para la formación de un maestro rural. En aquel tiempo, hablo del 76, del 78, del 80, había un lema, ¿no? En las normales rurales. Y el lema era el siguiente, ¿no? El mejor alumno de la normal rural se va a trabajar al lugar más alejado. Y había una razón, ¿no? Se suponía que si se preparaban como maestros rurales, las comunidades que más lo necesitaban eran las más alejadas, porque eran las más desprotegidas de lo social, de lo económico. La idea era que el maestro rural fuera a cambiar, fuera a transformar las comunidades, no nada más la escuela, sino la comunidad en general, de tal manera que el maestro rural se convertía en gestor de la comunidad, gestionaba electricidad, gestionaba agua potable en la medida de lo posible, en fin, esa parte de la formación docente de pronto se perdió, ¿no? La última vez que aparece lo extracurricular es en ese plan, 1975 reestructurado. Cuando llega otro gobierno, llega otra gente a trabajar lo político a nivel nacional, encontramos con que, vamos, en el siguiente periodo de gobierno a nivel nacional, se nos habla, después de Luis Echeverría, se nos habla de que México vive una bonanza económica y se empieza a trabajar la situación educativa desde esa bonanza ficticia, porque realmente no existió. Y si existió, bueno, pues desapareció de pronto, ¿no? Como que sin pena ni gloria. Pasamos al siguiente periodo de gobierno y ahora está al revés. Ya no hablamos de una bonanza, estamos hablando de una crisis económica y política que nos llevó a un punto, ¿qué les diré? A los que fuimos profesores en esa época, nos llevó a un punto, pues, de pobreza, ¿no? Pobreza económica. Algo nos dejó. Y yo rescato en particular el Consejo Técnico. Ahora se le conoce de igual manera, pero se trabaja de diferente forma. ¿Cómo se trabajaba el Consejo Técnico entre el 76 y el 83 aproximadamente? El Consejo Técnico se trabajaba por escuela y estaba conformado de la siguiente forma. El presidente del Consejo era el director. El secretario técnico era el maestro de sexto grado. ¿Cómo se elegía al secretario técnico? Se elegía en reunión de los maestros de la institución, de ese colectivo, y ellos decidían quién, por sus características, podía ser el maestro de sexto. Porque no nada más iba a ser el maestro de sexto grado, iba a ser también el secretario del cuerpo técnico, e iba a ser también el representante del director
en caso de que él no estuviera. Más o menos así se organizaba. ¿Cómo trabajaba el Consejo Técnico? El Consejo Técnico de esa época trabajaba los días viernes, es decir, el último día de la semana. ¿Y en qué consistía su trabajo? Consistía en que el viernes, después de clase regular, se reunían todos los maestros y en reunión colegiada discutían los problemas de la escuela, los problemas que habían tenido durante la semana. En esa semana, si un profesor tenía una necesidad de índole didáctico, exponía su problema y los demás opinaban, daban su punto de vista, de tal manera que el profesor rescataba lo que podía, ¿no? Esa partecita del Consejo Técnico era obligatoria. Cada viernes a la 1 de la tarde, después había esa reunión. Y en esa reunión se trataba de solucionar todo el problema que tenía que ver con la actividad de enseñanza. Esa partecita del cuerpo académico, perdón, del Consejo Técnico de las escuelas, ¿por qué era interesante? ¿Por qué era importante? Por varias razones, ¿no? Era importante porque resolvía los problemas inmediatos de la escuela. Es decir, no daba tiempo a que se acumularan. Los resolvía semana a semana. ¿Y por qué otra razón? Porque el mismo Consejo Técnico daba un sentido de pertenencia a los profesores. ¿Cuál era, en qué consistía ese sentido de pertenencia? Bueno, era tan fuerte el sentido de pertenencia del profesor en esos consejos técnicos de la escuela que formaban una especie de fraternidad, ¿no? Una especie de fraternidad que en todos los ámbitos de la zona escolar en su momento, bueno, pues ahí influían, ahí se veía. La escuela marchaba en equipo y en colaboración. Cuando hablo de colaboración, me estoy refiriendo a que las partes de un equipo, los integrantes de un equipo, no solo apoyan al que se queda atrás, ¿no? Sino que ellos mismos desarrollan estrategias para que todos avancen en el mismo tenor de igualdad, pero aquí empieza a aparecer algo que después apareció, ¿no? Ya en el 93, 94, el sentido de equidad. ¿Ok? Yo reconozco tus debilidades, tú reconoces las mías, ¿en qué te puedo ayudar? ¿En qué me puedes ayudar? Esa parte de que no somos iguales, esa parte de que todos tenemos fortalezas, tenemos necesidades diferentes, se manejaban en el Consejo Técnico, ¿no? Pero se manejaban de manera inmediata y se resolvían de manera inmediata. Por ejemplo, si un profesor tenía problemas para cantar el himno nacional y le tocaban los honores el siguiente lunes, de inmediato venía el apoyo del resto, ¿no? ¿En qué te ayudamos? Cuando era la cooperativa, lo mismo. Si tienes una clase de esto, ¿en qué te ayudo? Yo creo que más o menos sé de eso. Esa parte hacía que el equipo de profesores vivieran en términos, ¿qué les diré? Un poquito más con calidad y con más seguridad. Cuando hablamos de seguridad de un sujeto, estamos hablando de que ese sujeto se siente al menos en dos situaciones. Se identifica con un grupo y se siente reconocido por ese grupo. Desafortunadamente hay situaciones que con el tiempo como que nos fueron separando un poquito en esa idea, ¿no? Ese sentimiento de reconocerte como profesor, ese sentimiento de siéntete parte de esto, de pronto se convierte en una especie de competencia más de que un trabajo en colaboración. Cuando esto ocurre, pasan muchas cosas y en 1990 ocurrió algo en el mundo. Ocurrió un fenómeno en Tailandia que de pronto dio en qué pensar a todo el mundo, ¿no? En ese tiempo ya estaba de presidente Salinas. Cuando este evento que ocurrió en Tailandia, yo creo que ustedes lo conocen, es la Conferencia Universal sobre Educación de Jomtien en Tailandia. La idea de esa conferencia, que fue auspiciada por la ONU, por la UNESCO, por el Banco Mundial, por un sinfín de organizaciones, tenía un gran propósito. Eso no ocurrió en México, eso ocurrió fuera de México. Sin embargo, tuvo impacto en todo
el mundo y particularmente en los países subdesarrollados, enfáticamente en Latinoamérica. Cuando esta conferencia aparece y se analiza el problema educativo, se ve que los países pobres están en términos no igualitarios con los países desarrollados y que la única solución es lo educativo, no porque lo educativo, aislado de lo demás, sea la solución, ¿no? Lo educativo en vinculación con el resto de las aportaciones sociales pueden ser el resultado. Pero me llama la atención algo que en Comtien ocurrió, ¿no? Enfatiza mucho la conferencia un punto al que llaman necesidades básicas de aprendizaje. Dice, los países pobres tienen problemas con detectar las necesidades básicas de aprendizaje. Y esas necesidades básicas de aprendizaje tienen que ser reconsideradas. ¿Ok? Hay muchas situaciones. Todo el mundo nos quedamos como que, caray, algo pasó, ¿no? Algo ocurrió. Porque estuvo a nivel internacional, a nivel México, pues caló hondo, caló profundo los principios de la conferencia internacional. Esa partecita, desde mi punto de vista, viene a generar la base, Comtien, en la Conferencia Universal por la Educación, viene a sentar la base de otra de las grandes reformas desde mi punto de vista, y para mí, la que más impactó en Zacatecas, ¿no? Me refiero como Estado. Si el plan de 11 años es de admirarse por su consistencia, por su continuidad, por sus acciones, lo de Comtien viene a romper algo muy drástico, ¿no? Y creo, desde mi punto de vista, sentó a mucha gente a pensar, a reflexionar y a tomar decisiones. Tan es así que en la Ciudad de México, Distrito Federal, en aquel tiempo, se generó una reunión entre 360 especialistas al que denominaron Educación para el Futuro. Esa educación para el futuro tenía mucho que ver con los principios de la Conferencia Universal por la Educación, mucho que ver, están muy ligados, ¿no? Cuando esto ocurre, en 1992, surge algo totalmente nuevo. Fue un parteaguas total. En términos pedagógicos, en términos educativos, vino a trastocar lo que hacíamos no en Zacatecas, en el México total. Cuando Salinas de Gortari toma la decisión de modernizar la educación en el país, se va por muchas situaciones, ¿no? Pero hay un punto donde focaliza toda la intención. No sé si ustedes recuerden lo que fue el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica. El Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica se da entre 92 y 93 con ese antecedente de la Conferencia Universal por la Educación en Comtien. Cuando se presenta, su servidor ya estaba en servicio y de pronto pues nos tomó desprevenidos, ¿no? Porque viene un cambio de paradigmas totales. Hay un rompimiento total. Ese rompimiento tiene que ver con lo siguiente, ¿no? De pronto nos dicen, caray, hay que reconceptualizar los contenidos. En ese acuerdo se manejan al menos tres cosas, ¿no? Tres líneas de trabajo. Una, reformular los contenidos educativos. Dos, el reconocimiento social del profesor. Y tres, la reorganización de la educación. ¿Ok? Son tres líneas muy sólidas del Acuerdo Nacional, producto de la modernización de Salinas. Para mi gusto, después del plan de 11 años, la gran modificación del país, al menos en lo educativo. Cuando habla de reformulación de contenidos, la experiencia fue pues terrible, ¿no? Para los que éramos profesores. De pronto, un plan de estudios emanado de la tecnología educativa cambia a un plan de estudios constructivista, donde, caray, ¿y luego qué hago, no? Si hacemos la comparación entre los dos planes de estudio,
Cuando hablo de un plan de estudios derivado de la tecnología educativa, ese plan de estudios lo traíamos desde con la reforma del 72 y se caracterizaba porque estaban manejando objetivos generales, objetivos particulares, objetivos específicos y actividades, de tal manera que yo como profesor, para planear una clase, pues era muy sencillo, ¿no? Nada más seguía los objetivos específicos y las actividades. Es decir, estaba planteado el qué voy a enseñar, el cuándo lo voy a enseñar y el cómo lo voy a enseñar. Y de pronto, en el 92, hay un rompimiento con un documento, con un plan de estudios emergente que sí trae exactamente el qué voy a enseñar, el cuándo lo voy a enseñar, pero de pronto no aparece el cómo. Y ya, caray, yo estaba impuesto a ver en mi plan de estudios el cómo, que eran los objetivos específicos y las actividades. Y de pronto acá me dicen, es que tienes que enseñar esto así. Este es el saber que tienes que enseñar. Este es el concepto. Sin embargo, yo, profesor, tendría que seleccionar el cómo. Ese cómo nos puso en jaque a muchos. Es más, muchos nos quisimos retirar en ese momento, porque fue un rompimiento total. Nuestra formación, hasta ese momento, estaba elaborada, construida para un enfoque tecnocrático, para un plan de estudios derivado de la tecnología educativa. Y de pronto nos ponen en un asunto muy difícil, porque entonces yo tenía que decidir cómo. Y ese cómo tendría que ligarlo a las características de los alumnos y a las características del contexto en el que me encontraba. No es una situación sencilla. En ese momento, pues tuvimos que entrar a procesos de capacitación, ¿no? A procesos de actualización. Quienes teníamos muy metidos los esquemas producto de la tecnología educativa, pues sí nos costó un poquito, o un mucho, hacernos de la idea de que ahora teníamos que sentarnos a reflexionar, a analizar cómo enseñar, cómo hacerle para enseñar. Y la otra, cómo enseñar y cómo detectar los aprendizajes a través de una evaluación. Ya no estamos hablando de una evaluación objetiva. Cuando hablamos de evaluación objetiva, nos estamos refiriendo a los exámenes que tienen que ver con una opción múltiple muy conceptual, que tienen que ver con complementación, y ahora era una evaluación de diferente forma, una evaluación de diferente manera. Ahí entran los procesos de actualización y de formación. Cuando hablamos de reformulación de contenidos, a eso me refiero, que cambian los contenidos totalmente. Cuando hablamos del reconocimiento social del maestro, estamos hablando de que el reconocimiento social del maestro empezó con la federación, y ustedes lo conocen. El primer sistema de reconocimiento al maestro fue lo que conocimos como carrera magisterial. Carrera magisterial se implementa como un sistema de reconocer la labor del profesor. Y en esa carrera magisterial, pues se detectaron niveles a los que aspirábamos, ¿no? Por ejemplo, pensamos en titular A, titular B, titular C, titular D, y cada escalón implicaba un beneficio para el profesor, un beneficio económico. Ese era el primer reconocimiento. Nada más que desde mi punto de vista, ocurrió algo interesante o negativo pero interesante, ¿no? Ocurre que muchos de nosotros los profesores nos dedicamos a hacer puntos, como que carrera magisterial nos motivó a hacer puntos para ascender económicamente. De tal manera que yo me preparo mucho, tengo un doctorado, tengo una maestría, conozco la ley, conozco los métodos, conozco X cosas y me permiten ascender económicamente. Nada más que hubo un asunto que descuidamos, la práctica docente. De pronto nos ganó la parte de preparación, de formación para un ascenso económico, y se nos olvidó de pronto a algunos, no a todos, de pronto se nos olvidó que la preparación, la capacitación, la actualización tenía dos efectos, ¿no? O al menos debía tener dos efectos. Uno, el ascenso económico, y el otro, el aprendizaje de mis alumnos. Y de pronto, como es que esta segunda parte la dejamos a la naturaleza, ¿no?
en el peor de los casos. Pero bueno, cuando hablamos de esa parte de reconocimiento social del profesor, estamos hablando también de una participación social. Es decir, en este momento se genera de manera masiva la participación de los padres de familia y de otros organismos sociales. Pero hay algo interesante y que después también generó algún conflicto, ¿no? La tercera parte es la reorganización del sistema educativo. Y en esa reorganización del sistema educativo, la federación dice, bueno, yo me sigo haciendo cargo de los planes de estudio, es mi facultad, planes de estudio, tanto de básica como de educación normal. Sin embargo, las decisiones educativas las transfiero a los estados. Y junto con las decisiones educativas de educación básica y normal, transfiero los recursos económicos. Y los recursos económicos se transfieren a los estados, ¿no? En ese momento, pues los estados como que, ay, ¿qué pasó? Zacatecas pasaron muchas cosas. ¿Qué pasó en Zacatecas? En Zacatecas había una Dirección Federal de Educación Primaria. En cuanto llega el acuerdo, que la reforma se concreta, desaparecen las direcciones federales de los estados. Desaparecen y cada estado busca la manera de reorganizar su sistema directivo. Algunos estados optaron por generar institutos de educación, como el vecino del sur, ¿no? Otros optaron por secretarías. Zacatecas duró un año, como un poquito menos de un año, pensando en instituto o secretaría. ¿Qué nos conviene más como estado, no? A final de cuentas, se instituyó la secretaría. Y de la secretaría se derivaron muchísimas cosas, ¿no? Muchísimas cosas que tienen que ver con la asesoría técnico-pedagógica del profesor por lo siguiente. Y ahí impactó en el Centro de Actualización del Magisterio, ¿eh? En ese momento, la Dirección Federal de Educación Primaria tenía un equipo técnico ya consolidado, que manejaban al menos dos metodologías, que si hay tiempo las platicamos, ya manejaban dos metodologías, creo, y también sigo en esa idea de que Zacatecas tuvo un momento estelar, ¿no? Tuvo un momento de estrellato con la parte de asesoría técnico-pedagógica entre el 89 y el 92. Cuando desaparece la Dirección Federal, porque ya hay una secretaría, ya no tiene por qué estar la federación en Zacatecas, a los que trabajábamos como asesores técnicos, nos distribuyen en la secretaría, nos distribuyen al menos en dos áreas, ¿no? Investigación educativa y formación de docentes. Ahí viene el impacto al CAM, al Centro de Actualización. Le quitan al CAM, se le quita al CAM esa facultad de capacitar y de actualizar a los profesores. Y se genera un espacio en la secretaría para formación de maestros. En ese momento, caray, bueno, pues, ¿qué hacemos, no? Van a decirse, ¿y las escuelas normales? Bueno, pues de pronto, las escuelas normales para Zacatecas fue un relax, ¿no? Porque de pronto los profesores de Zacatecas nos íbamos a otro estado a preparar para trabajar en secundaria, para hacer la licenciatura y trabajar en la escuela secundaria. Ocurre que de pronto, dado que al CAM se le quitó la licenciatura, perdón, se le quita la capacidad o la facultad de actualizar, de capacitar, pues se queda de pronto en blanco. Se hace una gestión y se trae a Zacatecas el proyecto de formación de profesores de secundaria y se le asigna al CAM. Pero hay un problema. Si eso fue en 1992, 1993, el primer programa de formación de profesores, de acuerdo con el acuerdo nacional, vinculado con el acuerdo nacional, aparece hasta 1997, con educación preescolar y educación primaria. Y 2 años después aparece secundaria, que es lo que en el CAM y en todo el país conocemos como el Plan 1999. O bien, licenciados en educación secundaria con especialidad en español, inglés, matemáticas, biología, cívica y ética. 7 años después
ahí encontramos un trasfase, como que de pronto está al revés, ¿no? Primero hago modificaciones para la enseñanza y después formo los profesores. Para mi gusto era al revés. Primero formo profesores y después hago las modificaciones en los procesos de enseñar. Pero bueno, todo eso ocurrió en Zacatecas, pues ya teníamos dinero, ¿no? Porque pues nos mandaban los recursos. Sin embargo, el manejo a discreción generó muchas, ¿qué les diré? Inquietudes, muchas susceptibilidades, muchas interrogantes, y de pronto el país dice, bueno, la federación, es que ya la carga es tanta que no puedo con ustedes. Y aparece otra reforma. Después de esta, aparecen reformas con Vicente Fox, aparecen con Calderón. Sin embargo, son muy, ¿qué les diré? Desde un punto de vista intrascendentes. Bueno, hay cosas importantes, pero no tan importantes como lo que trajo el acuerdo. Zedillo lo que hizo fue dar continuidad al acuerdo, ¿no? Esta partecita de pronto, en todos los estados hubo problemas, ¿eh? En términos de recursos. Se empieza a acrecentar el gasto educativo, y de pronto la misma federación dice, ya no podemos con esto, ¿no? Tenemos que hacer algo. ¿Qué ocurrió con ese exceso en el gasto? Miren, más voy a dar un ejemplo, ¿eh? Zacatecas, en aquel tiempo, trabajaba con 100 asesores técnico-pedagógicos. Y esos 100 asesores técnico-pedagógicos eran suficientes para todo el estado, para todos los maestros. Sin embargo, había estados que tenían el doble de profesores que Zacatecas. No voy a decir el nombre. Eso, en términos lógicos, con 200 asesores técnico-pedagógicos, podrían atender a la población docente. Además que había un problemita. En lugar de 200, tenían 4,000 asesores técnico-pedagógicos, hipotéticamente asesores técnico-pedagógicos, de tal manera que muchos supuestos asesores técnico-pedagógicos se dedicaban a otras labores, que no era la asesoría técnico-pedagógica. Situaciones como esa, más la asignación de claves y plazas a gente o a personas sin perfiles, ocasionó un gasto enorme, de tal manera que el país se puso así como con las uñas, ¿no? Y ocurrió la última gran reforma, la del 2013, de la que muchos no nos queremos acordar, ni yo, porque me vi involucrado en alguna situación de ese tipo, ¿no? En 2013 viene una reforma educativa de gran envergadura, igual que la reforma del 92, igual que la reforma del plan de 11 años. En 2013 viene un cambio abrupto, pero otra vez desde el punto de vista al revés. Primero las decisiones de política educativa y después las acciones de formación académica. Desde mi punto de vista es al revés. Primero genero las estrategias de formación académica y después genero la situación que le controla, la situación de organización para, ¿no? ¿Qué ocurrió en 2013? Pues que de pronto la federación se siente un poquito, ¿qué les diré? Un poquito desesperada por el gasto educativo y decide hacer una reforma en varios sentidos. Primer sentido, recojo el presupuesto o el gasto educativo, recojo mi dinero y se vuelve a centralizar, se va a la federación y desde la federación se reorganiza el asunto. La otra, buscamos la eficiencia, buscamos calidad, con todos los vericuetos de la calidad, ¿no? Con la equidad, con la igualdad, con la pertinencia. Pero bueno, ese no es el asunto en este momento. Cuando hablamos de eso, entonces la Ciudad de México implementa un organismo que fue el terror de los profesores en cierto momento, ¿no? El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Y se le dan atribuciones autónomas prácticamente, ¿eh? Autónomas que hacen que tome decisiones que de pronto atentan contra la historia de los profesores. ¿En qué atentaban? Bueno,
Ya en otros periodos, con carrera magistral, por ejemplo, ya había evaluación, pero no había sanción, había orientación. Es decir, te evalúo, detecto en qué estás fallando y te oriento a formación, ¿no? Te oriento a capacitación. Pero de pronto en 2013, el INE establece una evaluación un poquito drástica. Te evalúo y te oriento, pero si no te evalúas, te corro. Bueno, un decir, ¿no? Esa partecita fue algo interesante y que puso de pies y de cabeza a todo el sistema educativo, porque de pronto veíamos esa reforma más como un asunto, ¿qué les diré? Un asunto pues coercitivo, más que un asunto formativo para los profesores. Yo coincido en la evaluación. La evaluación es necesaria, pero si partimos del concepto de evaluación, entendemos que evaluar es emitir juicios para mejorar, no para correr. Si yo evalúo a uno de mis alumnos, no es para reprobarlo, es para detectar en qué falló y así yo poder ayudarle, ¿no? Pero el ser drástico y decir, te evalúo y si no lo haces, te corro, bueno, aunque haciéndolo, pues te orientaba, ¿no? Ahí el lío de la corrida era, si no aceptas que te evalúe. Fueron muchas situaciones complicadas, muchas situaciones que mucha gente, pues, no vio con buenos ojos. Yo particularmente, pues, ¿qué les puedo comentar? Yo fui responsable del área, ¿no? De servicio profesional docente. Y había situaciones, pues, que no me gustan, o no me gustaban en su momento y no me siguen gustando. Sin embargo, era la ley. He ahí el problema. ¿Cómo se generó la ley del servicio profesional docente o la reforma educativa del 2013? Se genera por un pacto político. No sé si lo recuerden los que estuvieron trabajando en ese momento, ¿no? El pacto político entre los partidos políticos que en ese momento estaban representados mayoritariamente en el Congreso y el Poder Ejecutivo. Se hace ese pacto y sobre ese pacto se generan reformas y la reforma educativa fue parte de ese pacto. Considero que debieron considerar a los maestros, creo que debieron considerar a los maestros para ejecutar ese tipo de reformas. Naturalmente, pues no es un asunto sencillo, está complicado. Sin embargo, todo este historial respecto de las reformas en México va aparejado al menos de 4 situaciones pedagógicas. Uno, las visiones culturales. ¿Existen ahorita o ya no existen? Hasta donde tengo entendido que sí existen, ¿eh? Sí existen. Ahora se les conoce como CEDEX. En algunos estados son claves de CEDEX, antes conocidos como CEBAS. ¿Qué debe cambiar una misión cultural desde mi perspectiva? La atención a las comunidades, la atención al adulto, porque la idea del CEDEX es la atención al adulto, no por el Instituto Nacional para la Educación de Adultos, no, es otro tipo de atención. Si antes yo trataba de auxiliar a un campesino, orientándolo respecto de cómo sembrar, pues ahora mi trabajo es orientarlo acerca de cómo abrir el MIT. Son otras las necesidades, son otras la situación. Y yo creo que CEDEX, las misiones culturales que todavía quedan, porque ahí están todavía, pero con otro nombre, deben reorganizarse, deben modificarse. El maestro rural. El maestro rural en este momento existe todavía, claro que sí, y es necesario. Nuestras comunidades rurales los necesitan, pero también las urbanas. Aquí el asunto es las necesidades no son las mismas. Y así como hace rato platicaba de lo extracurricular, como la conservación de alimentos, como corte y confección, qué sé yo hablaría ahora que un maestro rural tiene que involucrarse en las tecnologías, ¿no? De tal manera que atienda las necesidades de la comunidad por esa vía, porque las necesidades no son diferentes. El maestro rural sigue en boga, claro que sí, y yo creo que nunca se va a perder. Siempre habrá comunidades rurales. Sin embargo, si en este momento revisamos los planes de formación docente, vamos a observar que el plan de formación de una escuela rural, de un maestro rural, es el mismo de un maestro de escuela urbana. La pregunta está en el aire. Entonces, ¿qué sentido tiene que haya una escuela rural
y una escuela urbana. Si el plan de formación es el mismo, cuando van a atender a personas con diferentes necesidades, desde mi punto de vista, debe revisarse los planes de formación docentes conforme a esa orientación del trabajo de cada uno de nosotros y que se haga efectivo de a lo que vamos y a dónde vamos. ¿A qué voy? Esa mística del profesor rural, del maestro rural, esa mística de la misión cultural, de pronto se diluyó. De pronto se diluye y al parecer estamos formando profesores especializados en el medio urbano. ¿Qué está pasando con nuestras comunidades? Es un asunto para recapacitar, para pensar. Son dos cosas. Y dos cosas más interesantes en términos de metodológicos, ¿no? Si Comtien, en la Conferencia Universal por la Educación, habla de que una de las necesidades básicas para el progreso de las personas está siendo violentada por la enseñanza y se refiere a la enseñanza de la lectoescritura, no como objetivo de lo educativo, sino como instrumento de aprendizaje. Si vemos a la enseñanza de la lectoescritura como objetivo de enseñanza y no lo vemos como instrumento para el aprendizaje, algo está ocurriendo. Si a la lectoescritura la vemos como objetivo de enseñanza, estamos pensando que le voy a hacer un examen sobre eso. Cuando lo veo como instrumento para el aprendizaje, estoy aportando herramientas a mis alumnos para que a través de ello alcancen la construcción del resto de conocimientos. Si hay problemas, hay problemas en el resto de situaciones. Esa partecita tendríamos que revisar, ¿no? Hay dos métodos o dos metodologías que para mi gusto son las más importantes en los últimos 50 años de vida, ¿no? Del México del siglo XX y de lo que va de para mi gusto. No ha habido otra propuesta metodológica en ese sentido. Una es el Plan de Actividades Culturales de Apoyo a la Educación Primaria y el Proyecto para la Adquisición de la Lectoescritura y la Matemática. Son dos metodologías que de pronto descartamos, que de pronto desechamos y creo que nos debemos de recuperar como alternativas de enseñanza para los profesores. El primero, el PACAEP, manejaba ya en el 85, en el 86, lo que es el método de proyectos, con una facilidad enorme, ¿no? Y lo que fue el proyecto para la adquisición de la lectoescritura, tuvo un éxito tan fuerte en Zacatecas, tan fuerte, que de pronto pues, estamos bien contentos, ¿no? A nivel nacional también, y estaban tan contentos en la federación que este proyecto lo convierten en programa a nivel nacional. Es el programa que ustedes conocen como PRONALES, Programa Nacional para la Lectura y la Escritura. Nada más que hay un problema, hay un problemita. Cuando fue proyecto, había asesores técnicos por cada cierto número de profesores. Cuando es PRONALES, se elimina el asesor técnico pedagógico, de tal forma que se deja a la deriva la formación y la capacitación de los compañeros maestros. Pues bien, esto ha ocurrido, van a ocurrir más cosas. Es difícil que en poco tiempo platiquemos de esto, ¿no? De manera total. Hay muchas inquietudes, hay muchas formas de ver lo educativo, pero lo que es verdad, lo que es cierto, es que si no conocemos de pronto el panorama por el que ha transitado el sistema educativo de México, de pronto no entendemos qué está ocurriendo en la actualidad, ¿no? O de pronto perdemos el rumbo de para dónde ir, de para dónde correr. Ojalá y que haya oportunidad para que en el futuro podamos platicar asuntos no tan generales como ahorita, sino particulares. Particulares, sobre todo, en lo que tiene que ver con el asunto de eliminar las desigualdades en nuestros alumnos. Y no hablo de desigualdades en términos de pobreza, hablo de desigualdades en términos de aprender, porque esa es la desigualdad más grande, ¿eh? Desde mi punto de vista. Puedo presentar un contenido de aprendizaje y no poner atención de las dificultades que tienen cada uno para hacerlo, de mis alumnos. Es un asunto que tiene que ver con nosotros como profesores, tiene que ver con nuestra historia como profesores y naturalmente, pues tiene que ver con la historia de las reformas en nuestro país, ¿no?
Desafortunadamente, no, así lo veo, ¿no? Los primeros 50 años del siglo XX se perdieron mucho en los intereses políticos y en, ¿qué les diré yo? Ustedes lo conocen mejor que yo, sobre todo los del cuerpo de historia, ¿no? Una contradicción enorme en las propuestas y la defensa a ultranza de intereses particulares, a excepción del maestro rural y de las misiones culturales. Yo quedo a sus órdenes, me gustaría seguir hablando más, pero como que ya los cansé. Mejor escuchamos preguntas. Muchísimas gracias, maestro Honorio, por esta interesante disertación sobre la educación en México desde principios de siglo. Y en efecto tenemos una lluvia de preguntas, maestro, y eso habla de, pues, de lo interesante que ha sido su charla y la cual agradecemos. Antes de pasar a la lectura de las preguntas, que son muchas, quizás vamos a tratar de agotar todas, quisiera ceder la palabra a Fabián García, que desde hace un ratito tiene levantada su mano, y posteriormente procederé a las preguntas. Adelante, Fabián García. Sí, Fabián, creo que ya no está, ¿verdad? Un error. Levantar la mano. Ah, muy bien. Se quedó la manita levantada. Bueno, muchas gracias. Voy a proceder a leer unas preguntas que me han llegado a través de WhatsApp. Tenemos, por cierto, los invitamos a seguir nuestra página de estudios históricos, literarios y de procesos educativos. Ahí hay algunas preguntas. Voy a leer primero las que me llegaron por WhatsApp. Dice, la primera de Carmen Loera, dice, usted hablaba del papel del maestro rural a inicio del siglo XX como una respuesta a cierta realidad educativa. Bajo esa premisa, ¿cómo valora los nuevos planes y programas de estudio 2018 generados desde la Dirección General de Educación Superior para el Magisterio? ¿Responden a las realidades educativas del presente y el futuro? Esa es una pregunta que nos hace Carmen Loera. Maestro. Son preguntas complicadas y comprometedoras, pero bueno, lo voy a contestar, ¿no? De manera como lo creo, como lo veo. Primero, el nombre. 1999, licenciatura en educación secundaria con especialidad en el nombre de 2018, licenciatura en enseñanza y aprendizaje de X especialidad. Si observamos en el nombre, de pronto vemos, analizamos que en el 1999 como que se enfatizaba el conocimiento disciplinar, ¿no? Licenciatura en educación secundaria con especialidad en. Quizás en el análisis del programa, del plan de estudios, se percataron de que de pronto no era la intención, la especialidad. No era la prioridad, vamos. Era necesaria, pero no era suficiente. Ahí, en el nombre del plan 2018, licenciatura en enseñanza y aprendizaje de la disciplina, observamos que de pronto, caray, no te quiero especialista en una especialidad o una disciplina del conocimiento. Te quiero especialista en pedagogía, ¿no? Te quiero especialista en X cosa. A la pregunta de si los veo coherentes a las necesidades, habrá que revisarlos desde el punto de vista. Hay cosas que tendríamos que revisar, al menos los que yo conozco, tienen elementos interesantes, pero hay elementos ausentes que tendríamos que proponer, que ver que algo, ¿no? Algo está ocurriendo. Voy a hacer una comparación, no de entre esos dos planes, no entre el 99 y el 18, entre el 75 reestructurado de formación de profesores y el 2018. Hay una parte en el 75 reestructurado que hace que genera en el profesor, de nuevo ingreso, en el profesor que se está construyendo en la formación inicial,
genera una especie de compromiso profesional con la sociedad. En ese currículo del Plan 75, había una asignatura que se llamaba ética. En la parte de ética se presentaban situaciones reales, ¿no? Y de pronto llevaban a reflexionar a los chicos respecto de mi compromiso. Va más allá de una quincena. Mi compromiso para educar no es mi quincena. Claro, que nadie nos cae mal una quincena enorme, pero pues hay que buscarle la manera, ¿no? Yo sí revisaría los planes, no todos, algunos, respecto de esa coherencia con la necesidad social. De pronto, algunos planes de estudio, maestra, se separan. Y lo mismo le pasó a Vasconcelos. De pronto, yo llego a una idea, a una propuesta de reinventar culturalmente al pueblo de México, pero desconocía la situación de vida de los mexicanos, ¿no? O al menos no estaba tan enterado. Cuando hacemos un programa de estudios, creo que hay que estar enterado de cómo viven los mexicanos y de cuáles son sus necesidades. Yo sí los revisaría. Muchas gracias, maestro Norio. Voy a leer otra pregunta de el maestro Jesús. Dice, ¿cómo considera que se puede impulsar el crecimiento económico de los profesores sin caer en la puntitis? ¿Y cómo considera que influye académicamente el hecho de que muchos profesores, a causa de los sueldos bajos, desarrollan otras actividades económicas? Ahí, sobre todo en secundaria, hay una situación que se perdió, creo que más o menos entre el 70 y el 80, la clave más baja que se daba era de 18 horas. De pronto, no sé qué ocurrió, pero se empiezan a dar claves de 3 horas, de 4 horas, de 5 horas, y es muy complicado, ¿eh? Si retomáramos esa idea de que la clave más baja fuera de 18 horas, quizás pudiera ayudar a los compañeros maestros, ¿no? Pudiera ayudarlos y evitaría esa parte de, pues tengo que buscar o los puntos u otro trabajo. Voy a dar el ejemplo. Un profesor de geografía, en este momento, ¿a qué aspira? ¿A qué carga de trabajo aspira en una escuela secundaria? Si observamos los mapas curriculares de la escuela secundaria, aspira a muy poquitas horas, ¿eh? Y para ganar más o menos, tendría que aspirar a trabajar en varias escuelas secundarias enseñando geografía. Es muy complicado, muy difícil. Quizás se deba retomar esa partecita donde cuando las escuelas normales federales que había en el 80, Ciudad de México, Aguascalientes, Morelia, Santana, en Sonora y alguna otra, porque no eran más que esas, se repartieron plazas, pero al egresado por aprovechamiento. Ahora es por evaluación. Pues sí, pero ninguna plaza era menor de 18 horas. Precisamente para evitar que un profesor fuera lejos del lugar donde vivía a trabajar y no tuviera de qué vivir, ¿no? Se tiene que revisar eso. Es un asunto muy, muy necesario, vamos. Muchas gracias, maestro. Voy a leer las preguntas que están en el chat. La primera de Pedro Ortiz Oropesa dice, ¿qué impacto tuvo? Voy a leer dos preguntas para ser un poquito más ágiles. Dice, ¿qué impacto tuvo la desconcentración educativa en la práctica de los docentes? Y Ernesto Flores dice, en el plan de estudios del 93, también fue una gran interrogante hasta dónde enseñar, es decir, la profundidad de los contenidos temáticos. Maestro, no sé si quiera decir un comentario sobre esto. Sí, es correcto, ¿eh? El asunto, por ejemplo, del 93, de la profundidad de los contenidos, precisamente fue uno de los grandes retos para uno como maestro. Me decían, ¿enseñas esto? ¿Pero hasta dónde? ¿Hasta dónde, no? Quizás me obligaba a revisar un ciclo anterior en términos de la continuidad de los contenidos de enseñanza. Pero bueno, ahí ya estaba un asunto que tenía que ver no nada más con el profesor, sino con los alumnos.
hasta qué punto estaban preparados en su desarrollo intelectual, en su desarrollo psicológico, para lograr ciertos aprendizajes. Disculpe, maestro David, ¿la otra pregunta cuál era? Sí, es de Pedro, no, perdón, sí, de Pedro Ortiz. ¿Qué impacto tuvo la desconcentración educativa en la práctica de los docentes? Miren, fue mucho la descentralización, la desconcentración, ¿no? Porque el Estado tomaba decisiones, nada más que hay un asunto. Cuando se toma una decisión de este tipo, se debe ser responsable por quien la toma, ¿no? Por la decisión. En el sentido de que, ok, hay ese apoyo para el docente, pero ¿hasta qué punto es el real? ¿Hasta qué punto ese apoyo es real? O bien, me lo estoy sacando de la manga, ¿no? Los docentes sí cambiaron su forma de trabajar. Yo creo que si algo ha tenido de éxito las reformas, tiene que ver con los docentes. Yo confío en la creatividad de los docentes. Los docentes han tenido la capacidad, la facultad, la competencia, dirían algunos otros, para enfrentar retos didácticos, aún con apoyo y sin apoyo externo. Los profesores han tenido esa capacidad, ¿no? Por eso creo que cualquier reforma tendría que considerar a los maestros, la opinión de los maestros. Sin la opinión de los maestros, todas las reformas como que están descontextualizadas de una realidad de vida, ¿no? Pero sí impactó, ¿no? Afortunadamente en Zacatecas se generó por eso el departamento de capacitación en la secretaría, ¿no? Se genera el departamento y se generan centros de maestros a nivel estatal y los primeros años al menos impactó fuertemente. Tanto que, bueno, pues los hechos están ahí, ¿no? En las pruebas que se hicieron correspondientes tanto a maestros como a alumnos. Muchas gracias, maestro Honorio. Ernesto Flores dice, la carrera magisterial fue un parteaguas en su momento. Desde mi punto de vista, algo que no debió desaparecer. Algo que no debió desaparecer fue la evaluación hacia los alumnos como una forma de verificar el desempeño docente. Hay otra pregunta de María Hernández que dice, los profesores rurales de las misiones, ¿cuál era su preparación previa para tomar su puesto? ¿Había algún acompañamiento? Ok. Dos preguntas interesantes, ¿no? Carrera magisterial, coincido con el maestro. Es importante, nada más que hubo un asuntito medio que de pronto los manejos no fueron muy claros, ¿no? Respecto de ello. La evaluación de los alumnos por pares creo que es necesaria, porque cuando lo hacemos nosotros de pronto como que damos cierto sesgo, ¿no? Pero bueno, creo yo interesante lo de carrera magisterial. Nos fue bien a muchos profesores que participamos en términos económicos, a muchos les fue bien en términos económicos, pero se les olvidó lo otro que comentábamos, ¿no? El aprendizaje de los chicos, a algunos, no a todos. La otra, las misiones culturales, no eran profes al principio, quienes participaban en las misiones culturales eran gente del común del pueblo, artesanos, vamos, carpinteros, albañiles, trabajadores agrícolas, que tenían algo que aportar a la comunidad. Acuérdense que la intención revolucionaria era no nada más educar, sino que también las comunidades de pronto tuvieran un desarrollo económico. De ahí surgió la idea de que las escuelas tuvieran parcela escolar, para que la misma escuela se pudiera mantener y sirviera de escenario para el aprendizaje de los adultos de esa comunidad, ¿no? A final de cuentas, los chicos que participaban ahí, ahorita yo espero que ya sean gente formada ex profeso, pero en ese momento era una urgencia formar las misiones culturales porque así requería el país. El país vivía una situación social y económica complicada, muy complicada. Al menos los primeros 30 años después de la revolución fue un asunto de peleas entre caudillos, ¿no? De propuestas y la parte económica del país estaba complicada, situación que tenía que resolverse de alguna manera si queríamos avanzar en lo educativo, de tal manera que las misiones sí eran acompañadas por asesores
pero esencialmente las cuadrillas, por decirlo así, estaban conformadas por gente con una preparación muy empírica, muy empírica. Pero los maestros rurales, en aquellos momentos, pues el nivel, los años de escolaridad en promedio eran dos años en promedio. De tal manera que, pues, ¿quién ingresaba a ser profesor? Regularmente, un chico que ya había estudiado cuarto año de primaria, se le contrataba como profesor, ¿eh? Iba a ser maestro rural. Después, pues a los chicos de quinto, bueno, primero a los de quinto, sexto, pero hasta cuarto año, una persona que había estudiado cuarto año ya podía ser maestro rural. Ya después, con el Instituto Federal de Capacitación del Magisterio, se empiezan a regularizar. Sin embargo, había que preguntarse algo, ¿no? ¿Hasta dónde el éxito del maestro rural provino no de su formación, sino de ese fervor nacionalista, ¿no? De ese amor, entre comillas, por su país, de ese yo soy responsable de esto porque quiero mi país. A veces creo que a los maestros, muchos de nosotros, nos hace falta querer a nuestro país. Claro, entiendo que nuestro sueldo es importante porque pues de ello vivimos, ¿no? Pues no somos santos ni apóstoles. Sin embargo, creo que nos hace falta imbuir al profesor de esa parte de identidad con la población, de esa parte de la identidad con su profesión, porque de lo contrario tenemos una identidad demasiado materialista. No es que esté mal, es necesario, pero no es suficiente para generar a una persona con la capacidad de pensar con libertad, a una persona con la capacidad de en ese pensar con libertad, generar bienestar para sí y para su familia. Muchas gracias, maestro Honorio. Voy a leer una pregunta del chat y, perdón, una de WhatsApp y una del chat. La de WhatsApp dice: ¿hay para esta transición 2018 una verdadera reforma educativa o solo es una reforma para el ámbito laboral? Esa es una pregunta. Y en el chat nos dice la maestra Eliana: buenas tardes a todos y felicitaciones al maestro Honorio por esta ponencia tan interesante. Maestro, referente a uno de los temas abordados, que es de los libros de texto como instrumentos para crear una identidad nacional, ¿qué opinión le merece la reciente y polémica iniciativa por parte de la Dirección de Materiales Educativos de convocar a los maestros frente al grupo a diseñar los libros de texto de educación primaria en lugar de los grupos de especialistas que anteriormente se diseñaban? Maestro, voy a ver lo del 18. Miren, lo del 18 lo veo como un proceso en construcción, un proceso que se está construyendo. No lo veo como terminado. Sin embargo, creo que está ahí. Esperemos a ver qué ocurre, ¿no? Esperemos a ver qué sucede. Y respecto de los libros de texto, voy a decir una frase muy de mi abuelito, ¿no? Zapatero a tus zapatos. Aquí el asunto es que si yo voy con el zapatero que me haga unos zapatos, él me puede preguntar, ¿y cómo los quieres, tus zapatos? Ah, es que los quiero cómodos. ¿Cómodos cómo? Pues que tengan cojincito y que no estén muy altos porque ya estoy viejito. ¿Y cómo más los quieres? Pues que estén negros y brillosos. Y sin cintas porque no puedo agachar a abrochármelos, nomás para meter el pie. Si se fijan, esa parte le toca al profesor. Esa parte de aportar ideas de cómo quiero el libro le toca al profesor. Pero el diseño, yo creo que hay especialistas. En esa parte, yo creo que se construye educación en equipo, se construye en colaboración, en respeto a las posibilidades y aportaciones de cada profesional, ¿no? Yo regresaría a ese lema, de zapatero a tus zapatos, ¿no? En términos de la discusión del libro. gracias, maestro Honorio. La maestra Hortensia dice: sin duda la charla del maestro Honorio es un recorrido muy interesante por la historia del sistema educativo mexicano. En cada momento abordado muestra
muestra un, ay, no lo entendí, a un contexto y una expectativa social sobre la función de la escuela y el determinante papel del profesor, reconocer la evolución, los cambios experimentados, refresca la mirada y provoca muchas preguntas y la búsqueda de respuestas en aras de orientar, transformar, construir un sistema educativo que responda a todos los retos. Es un comentario. También excelente aportación del maestro Honorio, muy interesante, del maestro Gabriel Flores. Y Ernesto Flores dice, durante muchos años se trabajó en las escuelas de educación básica la atención al rezago educativo. Nunca supimos en qué medida se logró combatir ese rezago. Hoy con esta situación de pandemia aún no sabemos qué tanto rezago tendremos en todos los niveles de educación. Y preguntas, desde su punto de vista, ¿cuál sería la mejor estrategia para hacer frente a ese rezago que se avecina a atender? Ay, son preguntas demasiado extensas, complicadas, ¿no? Bueno, sí, sí, exactamente. El rezago educativo es un asunto que tenemos que abordar. Se abordó a nivel nacional a través de varios programas. En el sur del país se manejó lo que fue PARE al principio. Después llegó a Zacatecas lo que fue el PIARE, en esos términos, en esa historia, ¿no? Después de PIARE se manejó PAREIF. Sigue las siglas. PARE quiere decir Programa de Atención al Rezago Educativo. Se manejó en sus inicios en el sur del país. Se extiende a estados como Zacatecas y llega con el nombre de PIARE, Programa Integral para Abatir el Rezago Educativo. Y posterior se convierte en PAREIF, Programa para darle continuidad a la atención del rezago educativo. Afortunadamente, me tocó una experiencia en la Ciudad de México, se las quiero comentar. No sé por qué razón, por qué motivo, me mandaron a mí a negociar, ¿no?, con la gente del Banco Mundial para el proyecto para ir en Zacatecas. Cuando estuve yo ahí, un chico argentino del Banco Mundial me hizo una pregunta: ¿en qué nivel está el rezago educativo en Zacatecas? Y yo empíricamente digo, pues muy abajo. Me dijo, pues demuéstremelo. ¿Cómo me lo va a demostrar? Y me agarró, me dejó así como, pues me agarró en curva. Cuando me preguntó, demuéstremelo, si no, no hay dinero. Cuando yo le digo, es que sí necesitamos, dice al llorón, pues, poco a poquito. Y me dice, ¿sabe qué? Es que yo sí le puedo demostrar que no tienen rezago educativo. Ya, caray, a ver, demuéstremelo. Y sacó datos estadísticos por zona escolar de Zacatecas, muchachos. Cuando saca datos estadísticos por zona escolar de primaria y de secundaria, por centro de trabajo, me dice, mire, aquí está. Biología, secundaria, promedio 9, promedio general en el estado. Tercero de primaria, promedio 10. Segundo de primaria, promedio 9.5. Primero de primaria, 9.3. Ustedes no tienen rezago educativo. Digo, le pregunto, ¿y de dónde sacó eso? Son sus informes, son los informes de sus supervisores a la Secretaría de Educación Pública. Cuando eso ocurrió, afortunadamente, pues corrí. Eso fue en Huastepec, Morelos, y corrí al DF rápido. Cuando llego a la SEP, solicito información en la Secretaría sobre los resultados a los alumnos, hechos a los alumnos con aquellas pruebas, enlace y todo ese rollo, ¿no? Cuando me las entregan, y al desempeño del profesor, cuando me los entregan, me entregan resultados, en términos generales, regreso a Huastepec y les comento a los chicos del banco, miren, ahora sí puedo demostrar, que estamos en rezago educativo. Ya, caray, a ver, miren, estos son reales, estos son evaluaciones aplicadas a nuestros alumnos. Y me dicen, caray, si tienen un rezago. En biología tiene 3.2 de aprovechamiento en secundaria, en química tiene 2.8, en matemáticas tiene 3, en español tiene 5 en secundaria, y en primaria, pues prácticamente están todos reprobados. Me digo, sí necesitan recursos. Aprobaron el proyecto para ir y dijeron, ahí les van los recursos. Y me dijeron, y le vamos a poner un poquito más para otro curso.
¿Cómo para otro curso? Ya con esto tenemos, ya son muchos. Dice, no, este es para sus supervisores y directivos. ¿Y ese curso, como para qué? Dice, es un curso que tiene que ver con ética profesional. Tiene que ver con la honestidad profesional. Por favor, que no echen mentiras, ¿no? Porque los resultados de los niños no coinciden con las apreciaciones de los supervisores. Esa pregunta que me hace el maestro sobre el rezago educativo tiene muchos vericuetos, pero yo se lo comentaba alguna vez a la maestra Hortensia, al estilo de John Dewey, ¿no? Un profesor eficaz en este momento, en términos de enseñanza, tiene que tener 3 características, y no necesariamente la acumulación de saberes. Tiene que ver más con valores. ¿Cuáles son? Honestidad profesional, responsabilidad profesional y mente abierta. Si logramos eso en un profesor, creo que podemos abatir el rezago educativo. La pregunta es, ¿y cómo? Bueno, esa es la reflexión que dejamos para el futuro, ¿no? Muchas gracias, maestro Honorio. Hay más comentarios felicitándolo. Dice, en Guerrero aún existen misiones culturales. La maestra Alma Rosa dice, excelentes aportaciones. ¿Cómo va desarrollando el tema? Muchas gracias. También Leonor Arellano dice, muy buenas tardes, excelente contextualización sobre la educación, ya que es el pilar fundamental en el desarrollo de un país. Victoria Lira dice, excelente tema, como docentes es importante conocer todo lo que conlleva la educación. Muy buenas aportaciones, maestro Honorio. Felicidades, gracias por su respuesta, maestro Honorio, dice la maestra Liliana. Y vamos a leer 2 preguntas finales, las demás que nos hicieron llegar, maestro Honorio, se las mandaremos a su correo para que después nos pueda socializar su opinión. Por Muchas cuestiones de gracias. tiempo vamos a leer, gracias, vamos a leer 2 últimas preguntas, dice, de la maestra Alma Rosa García, dice, ¿cuál sería su punto de vista para una evaluación docente? Y Joaquín Cortés dice, felicidades, maestro Honorio, ¿cómo percibe este asunto del que hace mención acerca de la formación docente pensada en lo urbano? Y entonces, ¿dónde queda el propósito de la contextualización desde el inicio de su formación? Adelante, maestro, gracias. Bien, la primera, una evaluación docente. Miren, igual al principio, en 2012, más o menos 2011, tuvimos contacto con alguna gente del Instituto Nacional de Evaluación y coincidimos, ¿no? En una estrategia. Desafortunadamente esa estrategia cambió después y no supimos por qué. Bueno, sí supimos por qué. El asunto es que la evaluación de un docente no es externa a la escuela, se hace in situ, es decir, se hace en la escuela y se hace sobre la práctica docente y se hace por pares y se hace de la gestión directiva, pero es ahí, vía la práctica docente, vía análisis de la práctica docente. Nada más que hay un problema y habíamos quedado que sí, pero después que siempre no, que no hay recursos. Supuestamente a Zacatecas iban a venir evaluadores por escuela, 2 evaluadores por escuela, e iban a aplicar instrumentos para recuperación de datos para así poder analizar lo que hacía cada profesor y cada director. Esa partecita es más interesante, ¿eh? La evaluación tiene que ser al interior de la escuela, no por el exterior de, y al interior no vía la apreciación, no vía el yo creo, sino con evidencias objetivas. Las evidencias objetivas se rescatan vía al menos 3 instrumentos que se suponía se iban a utilizar. Ahí veía yo la complicación, ¿no? Primero, para analizar la práctica, necesito recuperarla tal cual es. Y para eso necesito ser un experto en el desarrollo de instrumentos como el autorregistro, ¿no? De cómo hacer un registro para después analizarlo y decir, esto estuvo bien o esto estuvo mal. O bien, sobre esto tú puedes intervenir tu práctica. O bien, tu director lo puedes hacer. ¿Qué implicaba eso? Que mínimamente los observadores grabaran las clases de los profesores y que después de grabarlas, las analizaran y que después de ese análisis, con evidencias objetivas,
decidieran dónde voy a capacitarte, ¿no? A mí se me hacía muy bien. Sin embargo, también lo veía muy difícil por los tiempos y por los costos. Si pensamos en, ¿qué les diré? Que en Zacatecas vinieran 200 evaluadores en aquel momento, pues está padre, ¿no? Quiere decir que 100 escuelas iban a ser visitadas. Nada más que sí, el promedio por escuela iban a ser de 15 días. La pregunta es, ¿y cómo vas a evaluar las 4,600 escuelas de Zacatecas? ¿O en qué momento las vas a evaluar? Creo que la evaluación del profesor tiene que hacerse por el Consejo Técnico Antiguo, no por el nuevo. El Consejo Técnico Antiguo que les decía, es decir, que se haga por el propio colectivo de maestros, en términos de analizar su práctica, en términos de analizar la organización escolar. Asunto de generar la cultura de hacer eso, ¿no? Respecto a la pregunta de la contextualización, yo creo que estamos en tiempos de retomar la contextualización, ¿no? Del profesor urbano, del profesor rural. En este momento, las diferencias entre los chicos rurales y urbanos sí existen, pero no son tan marcadas como en 1920 o 1930. Ya están más disminuidas. Vamos, voy a un ejemplo y a ver si no es un comercial. Hay un chocolate que se vendía como Pancho, el Pancho Tigre. Ya saben quién es. Bueno, voy a decirlo, hombre. Pancho Pantera. En 1940, 1950, el dibujo de Pancho Pantera era el de un campesino, ¿eh? Traía sombrero. Con el tiempo, poco a poco fue cambiando, precisamente porque la población de México evolucionó en términos geográficos, en términos culturales, y de pronto la población rural se convierte en población urbana en su inmensa mayoría. Pero si queremos ser incluyentes, tenemos que recontextualizar las necesidades de esos chicos. Precisamente Comtien, la reunión, la conferencia internacional, universal sobre educación, habla de eso. Es que no estamos siendo equitativos, es que no estamos siendo igualitarios, pues estamos descuidando a muchas personitas. Yo creo que sí, tenemos que recontextualizar, y así como lo dice la pregunta, creo que tenemos que recontextualizar también la práctica, porque esas diferencias en términos de aprender no se dan nada más por el contexto físico, también se dan por el contexto cultural. Esa partecita todavía la tenemos pendiente, ¿no? Bien, pues muchísimas gracias, maestro José Honorio Jiménez, por esta tan interesante panorama de lo educativo desde Vasconcelos hasta nuestros días, sus aportaciones. Por ahí en el chat ya compartieron la liga de registro de esta conferencia. Le mandan más felicitaciones. Y pues no nos resta, maestro Honorio, más que agradecer su compañía, su sapiencia en este tema, y que nos fue muy grato para todos. Antes de despedirnos, quisiéramos invitar el día de mañana tendremos una entrevista con el doctor Francisco Hernández Ortiz. En este programa Diálogos, es de recién estreno por parte del Cuerpo Académico 5, y digamos, la temática gira en torno a los retos actuales de la educación hacia una nueva visión educativa. El doctor Francisco Hernández Ortiz es docente e investigador de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de San Luis Potosí. Sería el día de mañana a las 5 de la tarde, y nos pueden seguir a través de la página oficial del CAM Zacatecas, se llama CAM Zacatecas Oficial, y también en la página de Facebook Estudios Históricos, Literarios y de Procesos Educativos. Cabe mencionar, y me estoy adelantando un poquito en el tiempo, que la próxima conferencia en este programa de diálogos será precisamente con el director de materiales educativos, el doctor Max Arriaga.
los invitamos mañana a esta conferencia y pues bueno, esperamos que nos puedan acompañar también como lo hicieron hoy con el maestro Honorio. Y ya para despedir como se debe al maestro, le cederé la palabra al doctor, perdón, antes quiere hablar la maestra Lisette Areli Longoria Gutiérrez, adelante. Nada más para ver adelante. si me hace para el registro de asistencia. Es que no me aparece. Sí, enseguida lo compartimos nuevamente y enseguida compartimos aquí en el chat del registro de asistencia. Bien, le cedo la palabra al doctor Salvador Lira Saucedo para que despida a nuestro invitado. Muchas gracias, fue también un gusto para mí poder moderar esta mesa, maestro Honorio, muchas gracias. Adelante, doctor Salvador. En nombre del Cuerpo Académico CAMSAC CA05 Estudios Históricos, Literarios y Procesos Educativos, quien en colaboración con nuestra institución, alma importantísima para nuestros procesos, el Centro de Actualización del Magisterio Zacatecas, agradecemos enormemente la participación del maestro José Honorio Jiménez Contreras en esta tan importante conferencia en torno a diferentes procesos educativos del siglo XX y XXI. Lo cierto es que muchos temas y debates se quedan en el tintero. Seguramente generaremos más espacios para diálogo porque es importante plenamente tener una actividad de debate, de discusión, de acciones que nos permitan a nosotros, sobre todo, mejorar el espacio educativo de nuestros Zacatecas y de nuestro México. Nuevamente, muchísimas gracias, maestro Honorio. En breve le estaremos enviando su constancia de participación. Y pues como comentaba el doctor David, a todos los demás los invitamos a las diferentes actividades que tenemos preparadas dentro del cuerpo académico en colaboración con el Centro de Actualización del Magisterio Zacatecas. Muchísimas gracias, maestro. Hasta luego a todos. Muchas gracias a todos. Estoy a la orden. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Nos vemos mañana, ¿no?